Ella creía haber encontrado al hombre perfecto, pero él la abandonó por la mujer que más odiaba. Él pensaba que el dinero y el poder podían comprarle un heredero, pero se equivocó. Una mentira los separó y un malentendido los volvió a unir en un juego de celos y deseo. El destino, con su ironía, les demostraría que el amor verdadero no se rige por la lógica, sino por los latidos incontrolables del corazón. Esta historia revela cómo un desprecio nacido de un engaño puede convertirse en la pasión más arrebatadora que jamás sintieron. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Ricardo Alcázar sentía el odio como una corriente eléctrica que le recorría el cuerpo cada vez que Isabella Montero entraba en su campo de visión. No era un odio teatral ni una simple aversión, era una convicción helada y profunda que se había instalado en su pecho desde el desastre del proyecto Solarí. La veía caminar por el pasillo de la prestigiosa firma de arquitectura y construcción que él dirigía, Constructora Alcázar, y su mandíbula se tensaba involuntariamente. Ella, con su cabello castaño largo y ondulado que parecía danzar con cada uno de sus pasos decididos, su porte elegante y esa expresión serena que él interpretaba como pura arrogancia, representaba todo lo que había aprendido a despreciar, la traición disfrazada de talento. Para él, Isabella no era la brillante arquitecta que todos elogiaban, sino la responsable de haber estado a punto de llevar a la empresa a la ruina y, peor aún, de haber mancillado el legado de su padre. El recuerdo de aquel día seguía grabado a fuego en su memoria. Hacía 6 meses, estaban en la fase final del rascacielos más ambicioso de la ciudad, la Torre Solarí. Ricardo había depositado toda su confianza en los planos finales, un diseño revolucionario que prometía marcar un antes y un después en el horizonte urbano. El día de la presentación final ante el consorcio de inversores, algo salió terriblemente mal. Los planos presentados contenían un error estructural garrafal, una versión antigua y descartada que ponía en riesgo toda la viabilidad del proyecto. El ridículo fue monumental, la confianza de los inversores se desplomó y solo una maniobra desesperada de Ricardo, trabajando 72 horas seguidas con su equipo de ingenieros más leales, logró salvar el contrato. La investigación interna fue rápida y, para Ricardo, concluyente. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a la recién llegada Isabella Montero. Ella había sido la última en acceder a los archivos digitales esa noche, su tarjeta de acceso fue registrada en el servidor central. Aunque ella lo negó con una vehemencia que a otros les pareció sincera, para Ricardo fue la confirmación de su culpa. ¿Por qué mentiría si no tuviera nada que ocultar? Desde entonces, su trato hacia ella fue una calculada tortura profesional. Le asignaba las tareas más tediosas y menos reconocidas, la aislaba de los proyectos importantes y cada interacción estaba marcada por un desdén cortante. Señorita Montero, se aseguró de que este informe no contenga los mismos descuidos que sus últimos trabajos. Le había dicho la semana anterior frente a varios colegas, su voz goteando sarcasmo. Ella simplemente había levantado la vista de sus papeles, sus ojos verdes, normalmente cálidos, convertidos en 2 esquirlas de hielo. Señor Alcázar, mi trabajo es y siempre ha sido impecable. Si tiene alguna queja específica y fundamentada, le ruego que la presente por escrito. De lo contrario, le pido que no cuestione mi profesionalidad. Su respuesta, firme y sin una pizca de vacilación, solo había servido para avivar su furia. La consideraba una cínica. Esa mañana, la tensión era palpable en la sala de juntas. Esperaban a Marcos Ferrer, un inversor potencial de Barcelona, conocido tanto por su astucia en los negocios como por su encanto personal. Perder el proyecto Solarí había dejado un hueco en las finanzas de la empresa y la inversión de Ferrer era crucial para lanzar un nuevo complejo residencial de lujo, Vistas del Mar. Ricardo repasaba sus notas, su mente enfocada, pero su radar interno se activó en cuanto Isabella entró en la sala para dejar unas carpetas. Llevaba un vestido azul marino que se ceñía a su figura con una elegancia discreta, el pelo recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la línea grácil de su cuello. Por un instante fugaz, Ricardo se sintió desarmado por su imagen. Era innegablemente hermosa, y esa belleza, para él, era solo otra de sus armas, una fachada para la mujer calculadora que creía que era. Se obligó a desviar la mirada, un gruñido casi inaudible formándose en su garganta. Se odió a sí mismo por esa reacción involuntaria, por ese tirón de atracción que siempre luchaba por suprimir. Montero, su voz sonó más áspera de lo que pretendía, ¿está todo en orden para la presentación? Sí, señor Alcázar, respondió ella sin mirarlo,
su atención fija en la disposición de los documentos sobre la mesa. Toda la documentación está verificada y las proyecciones visuales están cargadas y listas. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró Marcos Ferrer. Era un hombre que llenaba la habitación con su presencia. Alto, con el cabello plateado en las sienes que le daba un aire distinguido y una sonrisa que parecía genuinamente cálida. Ricardo, amigo mío, un placer verte, dijo con un acento catalán que resultaba agradable al oído. Ricardo se levantó para estrechar su mano, forzando una sonrisa. Marcos, bienvenido. Gracias por venir. Pero los ojos de Marcos no estaban en Ricardo. Pasaron por encima de su hombro y se posaron en Isabella, que acababa de terminar su tarea y se disponía a salir. La sonrisa de Marcos se amplió. Vaya, Ricardo, no me habías dicho que tenías trabajando contigo a una de las maravillas de la arquitectura moderna. Isabella se detuvo, sorprendida. Marcos se acercó a ella, extendiendo la mano con galantería. Marcos Ferrer. Y usted debe ser la talentosa Isabella Montero. He seguido su trabajo desde sus proyectos en la universidad. Su visión es excepcional. Ricardo sintió una punzada, un pellizco agrio en el estómago. Observó cómo Isabella, por primera vez en meses, dejaba entrever una sonrisa genuina, una que iluminaba su rostro y suavizaba la tensión que siempre lo rodeaba. Señor Ferrer, es un honor. No sabía que mi trabajo fuera conocido. El talento no se puede ocultar, señorita Montero. Por favor, llámeme Marcos, dijo él, reteniendo su mano un segundo más de lo estrictamente necesario. Ricardo carraspeó, un sonido brusco que cortó el aire. La señorita Montero solo estaba ayudando a preparar la sala. Marcos. Ahora tenemos que empezar. Su tono fue tajante, casi grosero. Quería a Isabella fuera de allí, lejos de la mirada admiradora de Marcos. No entendía por qué, pero la escena le resultaba insoportable. Era como ver a alguien elogiar a una serpiente por el hermoso patrón de su piel. Marcos pareció no notar, o decidió ignorar, el tono de Ricardo. Tonterías. Con un talento como el suyo en la sala, sería un desperdicio no escuchar su opinión. Por favor, Isabella, quédese. Me encantaría que me guiara a través de la propuesta. El corazón de Ricardo comenzó a latir con una fuerza desmedida, un tambor furioso contra sus costillas. No era ira por la insubordinación de Marcos, era algo más visceral, más oscuro. Era un sentimiento posesivo y protector que no tenía ningún derecho a sentir y que lo enfurecía aún más. Ver a Isabella tomar asiento en la mesa de conferencias, no como una asistente sino como una participante clave por invitación del inversor que él tanto necesitaba impresionar, fue como recibir un golpe directo. Durante la siguiente hora, Ricardo vivió una auténtica tortura. Tuvo que observar cómo Marcos dirigía la mayoría de sus preguntas a Isabella, cómo la elogiaba abiertamente por cada apunte inteligente, por cada solución creativa que ella proponía para optimizar el espacio en el proyecto Vistas del Mar. Y lo peor de todo era que Isabella brillaba. Liberada de la opresiva atmósfera que Ricardo creaba a su alrededor, ella hablaba con pasión y seguridad. Sus ideas eran frescas, innovadoras, brillantes. Ricardo se vio forzado a admitir, en el rincón más oscuro de su mente, que ella era realmente excepcional. Cada sonrisa que Marcos le dedicaba, cada sentimiento de cabeza cómplice, cada vez que decía excelente punto, Isabella, era una nueva estocada para el orgullo de Ricardo. Se encontró a sí mismo interrumpiendo, tratando de redirigir la conversación hacia él, pero Marcos, con una habilidad social impecable, volvía a incluirla. La sala se había convertido en un escenario para dos, y él era el espectador furioso. Al final de la reunión, Marcos se puso de pie, su entusiasmo evidente. Ricardo, la propuesta es sólida. Pero he de decir que la visión de Isabella le ha dado el impulso que necesitaba. Es brillante. Luego, se volvió hacia ella. Isabella, me has dejado impresionado. Me encantaría continuar esta conversación en un ambiente más relajado. ¿Me permitirías invitarte a almorzar esta semana? Ricardo sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Su control, siempre férreo, amenazaba con romperse. Antes de que Isabella pudiera responder, él intervino, su voz sonando extrañamente tensa. La señorita Montero tiene una carga de trabajo muy elevada, Marcos. Dudo que tenga tiempo. El silencio que siguió fue denso. Marcos alzó una ceja, una chispa de diversión en sus ojos, mientras Isabella le lanzaba a Ricardo una mirada de pura incredulidad y desafío. Ah, ¿sí? Bueno, estoy seguro de que una mujer tan capaz puede gestionar su agenda. La oferta queda en pie,
Isabella. Mi secretaria se pondrá en contacto con la tuya. Le guiñó un ojo y, con una última sonrisa, se despidió de Ricardo y salió de la sala. Apenas la puerta se cerró, Isabella se enfrentó a Ricardo, sus manos en las caderas. ¿Se puede saber qué ha sido eso? ¿Quién se cree que es para hablar por mí y decidir sobre mi tiempo? Soy tu jefe, espetó Ricardo, su furia finalmente desatada. Y tú, carga de trabajo elevada, consiste en terminar los informes que te pedí para ayer, no en coquetear con los inversores. La palabra coquetear salió de su boca con un veneno que ni él mismo esperaba. Isabella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Su rostro palideció, pero sus ojos ardían. No estaba coqueteando. Estaba haciendo mi trabajo, un trabajo que usted parece decidido a sabotear a cada paso. Y para su información, los informes están en su escritorio desde primera hora de la mañana. Tal vez si se fijara más en el trabajo real que hago en lugar de en sus prejuicios infundados, se daría cuenta. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, dejando a Ricardo solo, temblando de una rabia que, por primera vez, no sabía si estaba dirigida a ella o a sí mismo. Se apoyó en la mesa, el corazón desbocado. ¿Qué diablos le pasaba? Nunca había perdido la compostura de esa manera. Ver a Marcos mirar a Isabella con deseo, escucharla reír con él, había despertado en su interior una bestia salvaje y posesiva. La idea de ellos dos almorzando, compartiendo confidencias, sonrisas, le revolvía las entrañas. Se pasó las manos por el pelo, frustrado. El odio que sentía por ella se había entrelazado con algo nuevo, algo confuso y terriblemente potente, unos celos abrasadores. Y la revelación lo dejó sin aliento, no podía soportar verla con otro hombre. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de Isabella sonriéndole a Marcos repitiéndose en su mente como una película en bucle. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos verdes iluminarse, no por él, sino por otro. El sentimiento era tan irracional y poderoso que lo asustaba. Se levantó y fue a su estudio, sirviéndose un whisky. Se suponía que debía odiarla. Ella era la traidora, la que casi destruye su empresa. Pero la imagen que tenía grabada era la de una mujer inteligente, apasionada y fuerte, que se enfrentaba a él con una dignidad que lo desarmaba. ¿Y si se había equivocado? La duda, pequeña y venenosa, comenzó a deslizarse en su mente por primera vez. ¿Era posible que él, Ricardo Alcázar, el hombre que confiaba ciegamente en su juicio, hubiera cometido un error tan monumental? Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. No. Las pruebas estaban ahí. La tarjeta de acceso, el momento. No había otra explicación. Sin embargo, su supuesto odio ya no se sentía puro. Estaba contaminado por la atracción que había sentido desde el primer día que la vio, una atracción que había reprimido con ferocidad. Y ahora, estaba manchado por los celos. La semana siguiente fue un infierno para Ricardo. Fiel a su palabra, Marcos Ferrer, a través de su asistente, concertó un almuerzo con Isabella. Ricardo lo supo porque escuchó a Isabella hablar por teléfono, su voz profesional pero con un matiz de calidez que no le dedicaba a él. El día del almuerzo, Ricardo fue un manojo de nervios. Se encontró a sí mismo mirando el reloj constantemente, imaginándolos en un restaurante elegante, a Marcos haciéndola reír, inclinándose sobre la mesa para susurrarle algo al oído. La idea lo consumía. A media tarde, vio a Isabella regresar. Tenía un ligero rubor en las mejillas y una pequeña sonrisa en los labios. Parecía relajada, feliz. Ricardo sintió otra punzada, esta vez más afilada. Salió de su despacho justo cuando ella pasaba. Montero, la llamó. Ella se giró, su sonrisa desvaneciéndose al verlo. Sí, señor Alcázar. ¿Disfrutó de su reunión?, preguntó, incapaz de evitar el tono cáustico. Isabella lo miró, sus ojos entrecerrados. Fue un almuerzo muy productivo, señor. El señor Ferrer tiene algunas ideas muy interesantes para la promoción internacional de Vistas del Mar. Deberíamos considerarlas. Su respuesta fue tan profesional que lo desarmó. No le dio ninguna munición, ninguna prueba de que hubiera sido algo más que negocios. Y eso lo frustró todavía más. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Marcos en la vida de Isabella se hizo más constante. A veces le enviaba flores a la oficina. Un enorme ramo de lirios blancos apareció en su escritorio un martes, con una tarjeta que simplemente decía, para la arquitecta más brillante, M.
Ricardo tuvo que contener el impulso de caminar hasta su escritorio y tirar las flores a la basura. Otras veces, Marcos la llamaba. Ricardo lo sabía porque Isabella salía al pasillo para hablar, su voz baja y discreta, pero ocasionalmente una risa suave se escapaba y llegaba hasta su despacho, cada una de ellas una pequeña tortura. La dinámica en la oficina había cambiado. Ricardo se encontraba buscando excusas para interactuar con ella, para llamarla a su despacho por asuntos triviales solo para tenerla cerca, para tratar de descifrar su expresión. Le pedía informes urgentes a última hora de la tarde, obligándola a quedarse hasta tarde, una parte de él esperando egoístamente que eso le impidiera tener otros planes. Una noche, se quedaron solos en la oficina. Llovía a cántaros fuera, el sonido de la lluvia contra los ventanales creando una atmósfera íntima. Ricardo estaba en su despacho, fingiendo revisar unos documentos, pero en realidad, era plenamente consciente de ella, sentada en su escritorio en el área de trabajo abierta, la luz de su lámpara creando un halo a su alrededor. No pudo resistir más. Salió y se acercó a su puesto. ¿Todavía aquí, Montero? Ella levantó la vista, sorprendida. Había unas leves sombras de cansancio bajo sus ojos. Estoy terminando el análisis de costes que me pidió, señor Alcázar. Eso puede esperar a mañana, dijo él, su voz más suave de lo habitual. Se acercó un poco más, apoyándose en el borde de su escritorio. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de vainilla y cítricos que le resultó embriagadora. Se fijó en los pequeños detalles que normalmente ignoraba, un mechón de pelo suelto que le caía sobre la frente, la forma en que mordisqueaba la punta de un lápiz cuando estaba concentrada. ¿Por qué trabaja tanto?, preguntó, una pregunta genuina que lo sorprendió a él mismo. Isabella lo miró, perpleja por su repentino cambio de tono. Porque me gusta mi trabajo. Y porque me esfuerzo por cumplir con las expectativas, incluso cuando parecen irrazonables. Había un ligero reproche en sus palabras. Se quedaron en silencio por un momento, solo el sonido de la lluvia los envolvía. La tensión entre ellos era palpable, pero ya no era solo la tensión del odio y el resentimiento. Había algo más, una corriente subterránea de conciencia mutua, una atracción que ambos habían estado negando. No debería dejar que nadie cuestione su valía, Isabella, dijo Ricardo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su propio nombre en sus labios la sobresaltó. Levantó la vista y sus miradas se encontraron y se sostuvieron. En la penumbra de la oficina, las barreras entre ellos parecieron disolverse. Ricardo sintió un impulso abrumador de alargar la mano y apartarle ese mechón de pelo de la cara, de sentir la suavidad de su piel. Era una locura. Estaba a punto de ceder cuando el teléfono de Isabella vibró sobre la mesa, rompiendo el hechizo. Ella apartó la mirada, visiblemente alterada por la intensidad del momento, y miró la pantalla. Una sonrisa instantánea iluminó su rostro cansado. Es Marcos, dijo en voz baja, casi para sí misma. Ricardo se enderezó como si lo hubieran golpeado. El nombre de Marcos fue como un jarro de agua fría. Toda la suavidad que había sentido se evaporó, reemplazada por la familiar ira helada. La vio responder a la llamada, su voz volviéndose cálida y dulce. Hola, Marcos. Sí, todavía en la oficina. ¿En serio? ¿Estás abajo? Ricardo no se quedó a escuchar más. Se dio la vuelta bruscamente y regresó a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Se quedó de pie en la oscuridad, escuchando el eco de sus risas mientras ella recogía sus cosas y se marchaba, probablemente para encontrarse con él. Se sentía como un idiota. Por un momento, casi había bajado la guardia. Casi había olvidado por qué la odiaba. Pero los celos eran una bestia mucho más fuerte que el orgullo. No era solo la posibilidad de haberse equivocado sobre el sabotaje lo que lo estaba carcomiendo, era la visión de ella entregando las sonrisas y la calidez que él ahora ansiaba a otro hombre. Sabía, con una certeza aterradora, que no podía seguir así. Tenía que saber la verdad sobre el proyecto Solarí, porque su cordura dependía de ello. Pero, más importante aún, tenía que encontrar una manera de detener lo que fuera que estuviera floreciendo entre Isabella y Marcos. La idea de perderla ante él era una perspectiva que, por alguna razón retorcida y enloquecedora, ya no podía soportar. A la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina con una nueva determinación. El tormento de la noche anterior había cristalizado sus confusos sentimientos en un objetivo claro. Necesitaba dos cosas. Primero, reabrir discretamente la investigación sobre el incidente de la Torre Solarí, y segundo, crear una razón profesional ineludible para que Isabella pasara más tiempo con él y menos con Marcos. La solución para lo segundo se le presentó de inmediato.
El proyecto Vistas del Mar entraba en su fase más crítica, la de diseño de interiores y personalización de los áticos de lujo. Era una tarea que requería una supervisión constante y una colaboración extremadamente estrecha entre la dirección y el equipo de arquitectura. Convocó a Isabella a su despacho. Ella entró con su habitual aplomo profesional, aunque él notó una leve vacilación en su mirada, un recuerdo de la extraña intimidad de la noche anterior. «Siéntese, Montero», dijo él, indicando la silla frente a su escritorio. Su tono era puramente de negocios, borrando cualquier vestigio del momento vulnerable que habían compartido. Isabella obedeció, su rostro una máscara de neutralidad. Debido a la complejidad y la importancia de la fase actual del proyecto, Vistas del Mar, he decidido asumir personalmente la supervisión directa del diseño de los áticos. Y dado que usted es la arquitecta principal asignada a esa área, trabajará directamente conmigo. Eso implicará reuniones diarias, aquí, a primera y última hora, y revisiones conjuntas en el lugar de la construcción. Ella levantó una ceja. Entendido, señor Alcázar. Pero mi equipo y yo ya tenemos un sistema de informes muy eficiente. ¿Es realmente necesario duplicar las reuniones? Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Considero que es necesario. Quiero estar al tanto de cada detalle, de cada decisión. No podemos permitirnos ningún tipo de descuido en este proyecto. Está claro. El recordatorio velado del incidente Solarí fue deliberado, una forma cruel de reafirmar su autoridad, pero también un torpe intento de mantenerla atada a él. Isabella apretó ligeramente los labios, una chispa de resentimiento en sus ojos, pero asintió. Cristalino, señor. Bien. Nuestra primera reunión será hoy a las 5 de la tarde. Traiga todos los borradores de los interiores de los áticos. Cuando ella salió, Ricardo sintió una punzada de culpa por su manipulación, pero la sofocó rápidamente con la satisfacción de haber creado un lazo que, al menos profesionalmente, ella no podría ignorar. A continuación, se ocupó del primer punto, la investigación. Llamó a su jefe de seguridad, un hombre leal y discreto llamado Javier. Le pidió que recuperara todos los registros de acceso y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la semana del incidente Solarí, con el pretexto de una auditoría de seguridad rutinaria. No quería levantar sospechas. Mientras tanto, sus reuniones forzadas con Isabella comenzaron. La primera fue tensa y estrictamente profesional. Repasaron planos y muestras de materiales en un silencio cargado. Ricardo se esforzaba por encontrar fallos en su trabajo, pero todo era impecable. Su atención al detalle era asombrosa, su elección de texturas y colores era sublime. Cada plano que revisaba era una prueba más de su talento, haciendo que su acusación original pareciera cada vez más absurda. Durante estas sesiones, Ricardo mantenía su teléfono estratégicamente colocado sobre el escritorio, esperando cualquier oportunidad. Una tarde, su oportunidad llegó. El móvil de Isabella, que había dejado junto a sus carpetas, se iluminó con una llamada entrante de Marcos. Antes de que ella pudiera alcanzarlo, Ricardo dijo rápidamente: «Montero, necesito que vaya al archivo y me traiga el catálogo de mármol de Carrara de la colección del año pasado. Es urgente». Era una orden, no una petición. Isabella lo miró, luego a su teléfono que seguía sonando, una clara frustración en su rostro. «Pero, señor». «Ahora, Montero», insistió él, su voz sin dejar lugar a la discusión. Con un suspiro de resignación, ella se levantó y salió del despacho. La llamada de Marcos se fue al buzón de voz. Ricardo sintió un triunfo mezquino y fugaz. Sabía que estaba jugando sucio, usando su poder de una manera que bordeaba el acoso, pero los celos eran un veneno que nublaba su juicio. Estas interrupciones deliberadas se convirtieron en su táctica principal. Cada vez que Marcos llamaba o enviaba un mensaje, Ricardo inventaba una tarea urgente, una pregunta crítica, un problema inexistente que requería la atención inmediata de Isabella. Estaba creando una barrera invisible a su alrededor, una jaula dorada de obligaciones laborales. Isabella no tardó en darse cuenta del patrón. Unos días después, al final de otra larga reunión, mientras recogía sus cosas, se detuvo y lo enfrentó. «¿Puedo preguntarle algo, señor Alcázar?» «¿De qué se trata?», respondió él, aparentando indiferencia mientras ordenaba unos papeles. «Este nuevo régimen de microgestión ¿tiene algún propósito más allá de asegurarse de que no tenga un solo momento libre en mi jornada laboral?» Su voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella. Ricardo levantó la vista, encontrándose con su mirada directa. «¿Está insinuando algo, Montero?».
Estoy preguntando. Parece una extraña coincidencia que cada vez que recibo una llamada personal, surja una urgencia ineludible. Me está dificultando mantener cualquier tipo de vida fuera de esta oficina. Él se levantó y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose a solo unos metros de ella. El espacio entre ellos crepitaba con una energía no expresada. Mi único propósito, señorita Montero, es asegurar el éxito de este proyecto. Su vida personal no es de mi incumbencia, siempre y cuando no interfiera con su rendimiento profesional. Mi rendimiento nunca ha sido un problema, replicó ella, su voz temblando ligeramente por la ira contenida. Solo se convirtió en un problema cuando el señor Ferrer comenzó a mostrar interés en la empresa y en mí. La acusación quedó suspendida en el aire, audaz y directa. Ricardo sintió un torrente de adrenalina. Estaba atrapado. Negarlo sería una mentira obvia. Admitirlo era impensable. Dio un paso más cerca, su presencia era imponente. ¿Y si así fuera? ¿Y si me preocupa que un inversor clave se distraiga con una de mis empleadas? ¿Y si me preocupa que usted no esté 100% centrada en el trabajo que le pago por hacer? Estaban tan cerca que podía ver el destello de sus ojos verdes, sentir el calor que emanaba de ella. El aroma de su perfume lo envolvió, nublando sus pensamientos. Quería discutir, quería reafirmar su autoridad, pero todo en lo que podía pensar era en la curva de sus labios y en lo mucho que deseaba probarlos. Isabella no retrocedió. No soy una distracción, soy una profesional. Y si Marcos, el señor Ferrer y yo decidimos vernos, es nuestro asunto. No tiene ningún derecho a interferir. Tengo todo el derecho a proteger mi empresa, contraatacó él, su voz un susurro ronco. Dio el último paso que lo separaba, invadiendo por completo su espacio personal. La tenía acorralada contra el escritorio. Sus cuerpos casi se rozaban. Ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Su respiración se aceleró, pero su mirada desafiante no flaqueó. Esto no se trata de la empresa, y usted lo sabe, susurró ella. Ricardo bajó la mirada a sus labios. Quizás no, admitió, su propia voz apenas reconocible. La necesidad de besarla era tan abrumadora que todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contenerse. El odio, los celos, la atracción, todo se mezclaba en un cóctel explosivo. Acercó su rostro al de ella, lentamente, dándole tiempo a apartarse. Pero ella no se movió. Se quedó quieta, sus ojos muy abiertos, su aliento atrapado en su pecho. Sus labios estaban a milímetros de distancia. Podía sentir el calor, la suavidad. Estaba a punto de cerrar esa distancia, a punto de rendirse al impulso que lo había estado consumiendo durante semanas, cuando el intercomunicador de su escritorio sonó, estridente y profanador. Señor Alcázar, la voz de su secretaria resonó en la habitación. Javier de Seguridad está aquí. Dice que tiene la información que pidió. Ricardo se apartó bruscamente, como si lo hubieran quemado. El momento se hizo añicos. Se pasó una mano por la cara, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Isabella pareció igualmente conmocionada, llevándose una mano al pecho, sus mejillas encendidas. Puede retirarse, Montero, dijo él con voz rasposa, sin atreverse a mirarla. Sin decir una palabra, Isabella prácticamente huyó de la oficina. Ricardo se dejó caer en su silla, el corazón martilleando. ¿Qué había estado a punto de hacer? Estaba perdiendo el control por completo. Javier entró, sosteniendo una tablet. Señor, tengo los registros que pidió. Ha llevado tiempo, pero hemos recuperado y analizado todo el material de la semana del incidente Solarí. Ricardo intentó enfocar su mente. La investigación. La verdad. Era lo único que importaba ahora. Muéstramelo, ordenó. Javier conectó la tablet a la gran pantalla del despacho. Mostró los registros de acceso digital. Como puede ver, señor, la señorita Montero fue la última en acceder a la carpeta del proyecto a las 9:15 de la noche desde su terminal. Eso ya lo sabíamos, Javier, dijo Ricardo con impaciencia. Pero luego, al revisar las grabaciones de las cámaras, encontramos algo. Fíjese en la hora. Javier adelantó el video de la cámara del pasillo que apuntaba al área de trabajo de Isabella. Se la veía salir a las 9:20 de la noche, con su bolso, claramente yéndose a casa. Ella se fue 5 minutos después de acceder a los archivos, continuó Javier. Pero mire esto. Cambió a otra cámara, la que cubría un ángulo muerto cerca del cuarto de servidores. La marca de tiempo era 9:45 de la noche,
25 minutos después de que Isabella se hubiera ido. Una figura apareció en la pantalla. Estaba de espaldas, pero su complexión y su forma de caminar eran familiares. La figura se deslizó hacia la terminal de otro arquitecto, uno que estaba más cerca de la pared del fondo, Gustavo Ledesma, un hombre que siempre había mostrado una abierta envidia por el rápido ascenso de Isabella. Gustavo Ledesma tenía fama de quedarse hasta tarde, narró Javier. Observamos que, esa noche, él accedió a su propia terminal, pero desde ahí es posible navegar por la red interna. Descubrimos que desde su puesto se realizó una segunda modificación a los archivos del proyecto Solarí a las 9:50 de la noche, sobrescribiendo el archivo correcto con una versión antigua que estaba en una carpeta de respaldo. Quien lo hizo, usó un comando para enmascarar su propia identidad digital, haciendo que pareciera que la última modificación fue la de la señorita Montero. Ricardo se quedó sin aire. Lo vio todo con una claridad devastadora. La envidia de Gustavo. La oportunidad perfecta. El chivo expiatorio ideal, la nueva y brillante arquitecta. Isabella era inocente. Todo el tiempo. El desprecio que había sentido, el trato que le había dado, la tortura psicológica a la que la había sometido, todo se basaba en una mentira. La había acusado, humillado y odiado por un crimen que no había cometido. Y él había sido demasiado ciego, demasiado arrogante para verlo. El peso de su error lo aplastó con una fuerza física, dejándolo sin aliento. Miró la puerta por la que ella había salido corriendo momentos antes. La había acorralado, la había amenazado, y casi la había besado, todo mientras la creía una traidora. Y ahora sabía la verdad. El odio que había sentido se transformó en una vergüenza y un arrepentimiento tan profundos que amenazaban con consumirlo. Ya no se trataba solo de celos por Marcos. Se trataba de que había estado terriblemente, catastróficamente equivocado sobre la única mujer que, para su horror y desesperación, estaba empezando a importarle más de lo que jamás habría admitido. Y no tenía ni la menor idea de cómo iba a arreglar el desastre que había creado. El mundo de Ricardo se desmoronó en el silencio de su lujoso despacho. La verdad, proyectada en la pantalla grande, era un juez implacable que lo sentenciaba sin piedad. Cada píxel de la grabación de seguridad era un clavo en el ataúd de su arrogancia. Isabella era inocente. Inocente. La palabra resonaba en su cabeza, haciendo eco en el vacío que acababa de formarse en su pecho. El odio que había alimentado con tanto esmero, que le había servido de armadura, se reveló como lo que era, un veneno que solo lo había consumido a él. Y bajo todas esas capas de ira y prejuicio, el sentimiento que ahora emergía, crudo y desnudo, era un deseo tan intenso por ella que lo aterrorizaba. Se quedó mirando la pantalla, congelado, incluso después de que Javier la apagara. Señor, la voz de Javier lo trajo de vuelta a la realidad. Ricardo se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo el peso de meses de injusticia. Su plan de venganza, su trato cruel, sus manipulaciones, todo se le vino encima. Había sido un monstruo con ella. Javier, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una furia helada, una furia dirigida ahora hacia el verdadero culpable, y sobre todo, hacia sí mismo. Prepara un acuerdo de terminación para Gustavo Ledesma. Cítalo en mi oficina mañana a las 7 en punto, antes de que llegue el resto del personal. Seguridad confiscará su equipo y lo escoltará fuera del edificio. Y Javier lo miró fijamente. Absoluta discreción. Oficialmente, Ledesma renuncia por motivos personales. No quiero que el nombre de la señorita Montero se vea envuelto en ningún tipo de escándalo. Javier asintió, comprendiendo la gravedad de la situación, y se retiró en silencio. Ricardo se quedó solo, el silencio amplificando el torbellino de su culpa. ¿Cómo podía siquiera mirarla a la cara de nuevo? El recuerdo del momento que habían compartido justo antes, de cómo la había acorralado, de la vulnerabilidad en sus ojos mezclada con desafío, de lo cerca que estuvo de besarla creyéndola culpable, lo nauseaba. Tenía que arreglarlo. Pero, ¿cómo se repara un daño así? No se trataba de una simple disculpa. Se trataba de reconstruir la dignidad que le había intentado arrebatar día tras día. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, Gustavo Ledesma entró en el despacho de Ricardo con una sonrisa servil. Señor Alcázar, buenos días. ¿A qué debo esta reunión tan tempranera? Ricardo no lo invitó a sentarse. Permaneció de pie detrás de su escritorio, su rostro una máscara de granito. Sin decir una palabra, giró la pantalla de su ordenador y reprodujo la grabación de seguridad de aquella noche. La sonrisa de Gustavo se congeló y luego se derritió, dejando paso a una palidez cerúlea. Tartamudeó, intentando formular una excusa,
pero Ricardo levantó una mano, silenciándolo. Has intentado destruir la carrera de una colega inocente por pura y patética envidia. Has puesto en riesgo un proyecto de millones de dólares y has mancillado la integridad de esta empresa. La voz de Ricardo era baja, pero cada palabra era como un latigazo. No me interesa tu excusa. No me interesa tu arrepentimiento. Firma esto. Deslizó el acuerdo de terminación sobre la mesa. Recoge tus efectos personales. Seguridad te acompañará. Estás fuera. Y si alguna vez oigo tu nombre asociado a algún rumor sobre Isabella Montero o esta empresa, me aseguraré personalmente de que no vuelvas a diseñar ni una caseta de perro en todo el país. He sido claro. Gustavo, temblando, garabateó su firma y fue escoltado fuera, desapareciendo de la empresa como una sombra. El primer paso estaba dado, pero era el más fácil. Lo difícil venía ahora. Ricardo pasó la siguiente hora ensayando una disculpa en su cabeza, pero cada frase le sonaba hueca e insuficiente. Cuando Isabella llegó a la oficina, él la observó desde la puerta de su despacho. Se movía con la misma gracia y eficiencia de siempre, pero él ahora veía la fuerza subyacente que había necesitado para soportar su hostilidad durante tanto tiempo. Respiró hondo y salió. Se acercó a su escritorio con una taza de café en la mano, un gesto tan inusual que varios empleados levantaron la vista de sus pantallas, sorprendidos. Montero. Isabella, dijo, su voz un poco ronca. Le traje esto. Isabella lo miró con total desconfianza. Sus ojos verdes lo estudiaron, buscando el truco, la trampa. Gracias, señor Alcázar, respondió, su tono cargado de escepticismo. ¿Contiene algún dictado urgente en el fondo de la taza? Su ingenio agudo lo golpeó, y se dio cuenta de que merecía cada gramo de su sarcasmo. No. Solo, café, dijo torpemente. Quería hablar con usted. En mi despacho, cuando tenga un momento. Estoy bastante ocupada con los plazos que usted mismo calificó de urgentes, replicó ella fríamente, sin tocar el café. Lo sé. Por favor. Es importante. Había una nota de ruego en su voz que la sorprendió. Asintió rígidamente. En 10 minutos. 10 minutos después, entró en su despacho y cerró la puerta. Se cruzó de brazos, una postura defensiva. Usted dirá. Ricardo se sentía como un adolescente a punto de confesar una falta grave. Las palabras no le salían. Isabella, yo. Comenzó. Anoche. Lo que pasó con el proyecto Solarí. He descubierto nueva información. Ah, dijo ella con una ceja levantada. ¿Ahora resulta que había nueva información? Después de 6 meses. Me equivoqué, soltó él finalmente, las palabras sintiéndose extrañas y amargas en su boca. Cometí un error terrible. La culpa no fue suya. Fue Gustavo Ledesma. Lo saboteó todo. Tengo pruebas. Ha sido despedido esta mañana. Esperaba algún tipo de reacción explosiva, lágrimas, gritos. Pero Isabella simplemente se quedó allí, procesando la información, su rostro impasible. El silencio se alargó, más pesado y acusador que cualquier grito. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro gélido. ¿Y ya está? Me equivoqué, ¿y todo se soluciona? ¿Sabe lo que han sido estos últimos 6 meses? ¿Sabe lo que es entrar a trabajar cada día sintiendo el desprecio de su jefe, viendo cómo sus colegas dudan de usted, siendo apartada y humillada públicamente? No, no lo sabe. Así que puede ahorrarse su disculpa simplista. No es simple, insistió él, dando un paso hacia ella. Sé que lo siento, no es suficiente. Nada de lo que digas será suficiente. Pero quiero que sepa la verdad. Y quiero que sepa que el arrepentimiento que siento es inmenso. El arrepentimiento es un lujo que usted puede permitirse. Yo solo tenía que sobrevivir a su tiranía, replicó ella. Se dio la vuelta para marcharse. Espera, dijo él, su voz teñida de desesperación. Por favor, dame una oportunidad. No para que me perdones, sino para demostrarte que puedo ser el jefe que te mereces. Para reparar el daño. Isabella se detuvo en la puerta, sin volverse. El daño ya está hecho, señor Alcázar. Ahora, si me disculpa, tengo un trabajo que hacer. Un trabajo que, al parecer, siempre he hecho perfectamente. Y se fue, dejándolo en un silencio devastador. Los días siguientes fueron una tortura de un tipo diferente para Ricardo. Había cambiado el odio activo por un esfuerzo desesperado y torpe por obtener el perdón.
Comenzó a tratarla con un respeto casi exagerado. En las reuniones, elogiaba sus ideas efusivamente. Una perspectiva brillante, Isabella. Implementémoslo de inmediato. Desviaba los proyectos más interesantes hacia ella, dándole el reconocimiento que le había negado durante tanto tiempo. La oficina entera notó el cambio radical. Los rumores volaban. Pero Isabella permanecía distante, profesional hasta la médole, tratándolo con una cortesía helada que era mucho peor que su antiguo desafío. Era como si hubiera construido un muro de hielo a su alrededor, y él no tuviera forma de derretirlo. Y luego estaba Marcos. Con Ricardo ya no saboteando activamente sus interacciones, Marcos intensificó su cortejo. Las llamadas eran más frecuentes, los ramos de flores más extravagantes. Un viernes por la tarde, Ricardo los vio salir juntos del edificio. Marcos le abría la puerta de su deportivo, sonriendo, y ella, por un instante, le devolvió una sonrisa genuina. La vista fue una puñalada en el corazón de Ricardo. Los celos, que antes habían sido tóxicos y posesivos, ahora eran melancólicos y llenos de autocompasión. No tenía ningún derecho sobre ella. Él mismo la había empujado a los brazos de otro hombre. El fin de semana fue largo y solitario. Ricardo se dio cuenta de que no podía seguir así. Los gestos en la oficina no funcionaban. Necesitaba un escenario diferente, un lugar donde las barreras profesionales se desvanecieran y pudieran hablar de verdad. El lunes, encontró su excusa. Un proveedor clave de piedra exótica para los baños de los áticos de vistas del mar, ubicado en una cantera a unas 3 horas de la ciudad, había informado de problemas con la veta de mármol que habían seleccionado. Era algo que normalmente delegaría, pero lo vio como una oportunidad de oro. Entró en el área de trabajo y se dirigió directamente al escritorio de Isabella, ignorando las miradas curiosas. Isabella, ha surgido un problema con el mármol Calacata que elegimos para los áticos. Necesito que vengas conmigo a la cantera a primera hora mañana. Tu ojo experto es indispensable para seleccionar una nueva veta. Ella lo miró con suspicacia. No puede ir alguien del equipo de adquisiciones. No. Es una decisión de diseño crítica y confío en tu criterio. Solo en el tuyo, dijo él, su mirada intensa. La sinceridad en su voz debió de convencerla, porque después de un momento, asintió a regañadientes. De acuerdo. ¿A qué hora salimos? Al día siguiente, el viaje en coche fue tenso. Ricardo intentó iniciar una conversación varias veces, pero las respuestas de Isabella eran cortas y monosilábicas. El silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas. Al llegar a la cantera, se sumergieron en el trabajo. Durante horas, caminaron bajo el sol, examinando enormes bloques de piedra. Y allí, en medio del polvo y el ruido de la maquinaria, Ricardo vio a la verdadera Isabella. Apasionada, experta, con un conocimiento de su oficio que lo dejaba asombrado. La observaba hablar con los canteros, tocar la piedra, su rostro iluminado por la concentración y el amor por lo que hacía. La atracción que sentía por ella se profundizó, convirtiéndose en una admiración genuina. Esta, dijo ella finalmente, señalando una losa enorme con vetas doradas que corrían a través del blanco lechoso. Esta es aún mejor que la original. Reflejará la luz de la mañana en los baños de una forma espectacular. Ricardo la miraba a ella, no a la piedra. Es perfecta, dijo en voz baja, y no estaba claro a qué se refería. Para cuando terminaron, el cielo había comenzado a oscurecerse con nubes de tormenta. Comenzaron el viaje de vuelta justo cuando las primeras gotas de lluvia golpeaban el parabrisas. A mitad de camino, la llovizna se convirtió en un diluvio torrencial. La visibilidad se redujo a casi cero y el tráfico en la autopista se detuvo por completo. Estaban atrapados. Después de media hora sin moverse, el murmullo de la radio se mezclaba con el sonido hipnótico de la lluvia. Ricardo apagó el motor. El silencio en el coche se volvió íntimo, casi opresivo. Parece que vamos a estar aquí un buen rato, dijo él. Isabella miraba por la ventanilla las cortinas de agua. Parece que sí. Ricardo decidió que era ahora o nunca. Isabella, sobre lo que dije en la oficina, sé que no fue suficiente. Necesito que entiendas no solo lo que hice, sino por qué lo hice. No para justificarlo, porque no hay justificación, sino para que veas la magnitud de mi estupidez. Ella se volvió lentamente hacia él, su rostro apenas visible en la penumbra del coche. ¿Y por qué debería importarme la razón de tu estupidez, Ricardo? El uso de su nombre de pila lo tomó por sorpresa. Porque me importas tú, dijo él, las palabras saliendo con una sinceridad que le dolía.
Le contó todo. La presión por el legado de su padre. Como el fallo en el proyecto Solari se sintió como un ataque personal. Le describió las pruebas circunstanciales que lo cegaron, su arrogancia al no cuestionar su propio juicio. Y entonces, llegó a la parte más difícil. Te odiaba, o eso creía, su voz era un susurro. Me decía a mí mismo que eras una traidora, una arribista. Pero la verdad es que desde el primer día que entraste en mi oficina, me sentí intimidado. Por tu talento, por tu seguridad, por tu belleza. Odiarte era más fácil que admitir que me sentía atraído por ti. Era mi forma de mantener el control. Isabella escuchaba en silencio, sus defensas comenzando a resquebrajarse ante su cruda honestidad. Y entonces llegó Marcos, continuó Ricardo. Y lo vi mirarte de la misma forma en que yo quería mirarte y no me atrevía. Te vi sonreírle. Y los celos fueron irracionales. Devastadores. Toda mi crueldad, mis interrupciones, mis reuniones urgentes, no era por el trabajo. Era un intento patético de mantenerte alejada de él. De mantenerte cerca de mí. Fui un cobarde y un imbécil. Se hizo el silencio, roto solo por la lluvia. Ricardo no se atrevía a mirarla. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, se había desnudado emocionalmente. Cuando Isabella habló, su voz era suave, casi inaudible. Me rompiste. Un poco cada día. Hice mi trabajo con la esperanza de que, eventualmente, vieras la verdad. Pero nunca lo hiciste. Tuve que llegar al punto de creer que quizás si había cometido un error sin darme cuenta, de dudar de mi propia capacidad. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, dijo Ricardo con la voz quebrada. Sintió un impulso irrefrenable. Alargó la mano y, con una delicadeza que contrastaba con toda su brutalidad anterior, le secó una lágrima con el pulgar. El contacto de su piel contra la de ella fue como una descarga eléctrica. Isabella se estremeció, pero no se apartó. Él dejó su mano en su mejilla, acunándola. Sus rostros estaban muy cerca. Déjame repararlo, susurró él. Déjame pasar cada día demostrándote lo equivocado que estaba. Déjame ganarme tu confianza de nuevo. Déjame hacerte sonreír a ti de la forma en que le sonríes a él. El espacio entre ellos se redujo a nada. Sus alientos se mezclaron. Es peligroso estar tan cerca de ti ahora, Ricardo, susurró ella, sus ojos buscando los de él en la oscuridad. Podría empezar a pensar que tus intenciones no son del todo profesionales. Él esbozó una leve sonrisa, la primera sincera en mucho tiempo. Hace mucho que mis intenciones contigo dejaron de ser meramente profesionales, Isabella. Y entonces, la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino uno tierno, exploratorio, lleno de todas las disculpas y los anhelos que las palabras no podían expresar. Fue un beso que pedía perdón y prometía un futuro. Isabella, después de un instante de vacilación, le devolvió el beso, una rendición a la tensión que había vibrado entre ellos durante meses, una tensión que había confundido con odio pero que ahora reconocía como una forma retorcida de deseo. Se separaron lentamente, la frente de él apoyada en la de ella. El tráfico comenzó a moverse lentamente, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Habían creado su propia burbuja en medio de la tormenta. Esto lo cambia todo, dijo ella, sin aliento. Eso espero, respondió él. El resto del viaje de vuelta se hizo en un silencio confortable, cargado de nuevas posibilidades. Cuando llegaron a su apartamento, Ricardo insistió en acompañarla hasta la puerta. Bajo la luz del porche, su beso de despedida fue más profundo, más seguro. Buenas noches, Isabella. Buenas noches, Ricardo. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era eléctrica. Aunque intentaban ser discretos, había una nueva conciencia entre ellos en cada mirada, en cada palabra. Isabella incluso sonrió cuando él le llevó su café matutino. Por primera vez en meses, Ricardo sintió esperanza. Pero justo cuando comenzaba a creer que podría tener una oportunidad, el destino, o más bien Marcos Ferrer, decidió intervenir. A media mañana, un mensajero entregó un paquete en el escritorio de Isabella. Dentro, había una caja de terciopelo que contenía una maqueta en miniatura, bellamente elaborada, del puente de la Torre de Londres. Junto a ella, una nota manuscrita en una elegante tarjeta. La curiosidad de Ricardo fue más fuerte que él. Mientras Isabella estaba en una llamada, se acercó con el pretexto de dejarle un documento. Su mirada se desvió inevitablemente hacia la tarjeta. La leyó en una fracción de segundo. Isabella, el proyecto, Vistas del Mar,
va a presentarse en la Convención de Arquitectura de Londres el mes que viene. Quiero que vengas conmigo. Como mi socia. Y como mi cita. Di que sí. M. El corazón de Ricardo se hundió. Londres. Socio. Cita. Eran palabras que representaban un futuro, uno que Marcos le ofrecía abiertamente, mientras que él solo podía ofrecer un pasado lleno de dolor y un presente incierto. Isabella terminó su llamada y vio la maqueta, luego leyó la nota. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Ricardo, que estaba de pie junto a su escritorio, su rostro una mezcla de celos y desesperación. Ella lo miró, luego miró la nota en su mano. El mundo pareció detenerse mientras Ricardo esperaba su respuesta, sabiendo que su futuro pendía del hilo de la decisión de una mujer a la que casi destruye. La invitación de Marcos era una bomba de relojería que acababa de explotar en el silencioso campo de batalla de la oficina. El corazón de Ricardo martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje de pánico y celos. Miró a Isabella, tratando de leer su expresión, pero su rostro era una máscara de sorpresa impenetrable. Vio cómo sus ojos repasaban la elegante caligrafía de Marcos, como su dedo rozaba la esquina de la tarjeta. Cada segundo de su silencio era una tortura. ¿Qué estaba pensando? Londres, la oportunidad de su vida profesional, presentada en una bandeja de plata por un hombre encantador que, a diferencia de él, nunca la había humillado. ¿Cómo podría competir contra eso? Isabella sintió la intensidad de la mirada de Ricardo sobre ella. Era tan pesada que casi podía sentirla físicamente. Por un lado, su pulso se aceleró ante la audaz y generosa oferta de Marcos. Londres. Era un sueño. Y Marcos era fácil. Era amable, respetuoso, la admiraba sin complicaciones ni un pasado oscuro entre ellos. Pero entonces, al levantar la vista y ver el rostro de Ricardo, vio algo que nunca había visto antes, un miedo puro y vulnerable. No era el jefe arrogante ni el manipulador celoso, era un hombre al borde de un precipicio, y ella tenía el poder de empujarlo o de tirar de él hacia la seguridad. El recuerdo de su beso en el coche, de su confesión cruda bajo la lluvia, todavía estaba fresco en su piel y en su mente. Yo, comenzó ella, su voz apenas un susurro. Carraspeo, consciente de que tenía la atención no solo de Ricardo, sino de medio departamento que fingía trabajar. Es una oferta muy generosa. Tengo que pensarlo. Con una compostura que no sentía, guardó la tarjeta en su bolso, apartó la maqueta del puente y se giró hacia su ordenador, creando una barrera invisible. Ricardo se sintió ligeramente aliviado. No era un sí, pero tampoco era un no. La lucha aún no había terminado. Volvió a su despacho con una idea febril formándose en su mente. No podía competir con la oferta personal de Marcos, así que tenía que superarla en el terreno profesional. Tenía que hacer que ir a Londres con él fuera no solo una opción, sino una necesidad ineludible. Pasó las siguientes 2 horas al teléfono. Llamó a los organizadores de la convención en Londres, a sus contactos en el mundo de la arquitectura europea. Utilizó toda su influencia y poder, tirando de favores, prometiendo futuras colaboraciones. A primera hora de la tarde, lo había conseguido. Convocó a Isabella a su despacho. Ella entró con cautela, manteniéndose a una distancia prudencial. Isabella, he estado haciendo algunas llamadas, comenzó él, su tono puramente profesional. La Convención de Londres ha asignado a Vistas del Mar un puesto de presentación principal en el evento central. No solo tendremos un stand, sino que haremos la ponencia de apertura el segundo día. Es un reconocimiento inmenso para la firma, un honor que no podemos rechazar. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. ¿La ponencia de apertura? Eso es increíble. Lo es, confirmó Ricardo. Y, como arquitecta principal y visionaria del proyecto, es imperativo que estés allí para presentarlo. Conmigo. Viajarás a Londres la semana que viene en representación oficial de Constructora Alcázar. Ella lo miró, entendiendo al instante la brillantez de su maniobra. Había convertido una invitación personal de Marcos en una obligación profesional para con él. Estaba atrapada. ¿Y esto ha surgido de la nada esta misma mañana? ¡Qué increíble coincidencia, ¿verdad?, preguntó ella, su voz cargada de ironía. Él se levantó y se acercó a ella, deteniéndose justo fuera de su espacio personal. No hay ninguna coincidencia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras otro hombre intenta llevarte a un triunfo que hemos construido juntos. Y sí, es por celos. Unos celos terribles y profundos, admitió sin tapujos. Pero también es porque es la verdad. Este es tu proyecto. Tu éxito.
Y si alguien va a estar a tu lado cuando lo presentes al mundo, voy a ser yo. Por favor, Isabella. No dejes que mi estupidez pasada te robe este momento. No vayas a Londres como la cita de Marcos Ferrer. Ven como la arquitecta estrella que eres, con la firma que te respalda. Su honestidad la desarmó. No estaba tratando de ocultar sus motivos. Estaba luchando por ella, a su manera torpe y controladora, pero estaba luchando. Y una parte de ella, una parte que la aterrorizaba, se sentía emocionada por ello. ¿Y si digo que no? No lo harás, dijo él con una confianza que no sentía del todo. Porque eres demasiado profesional como para darle la espalda a una oportunidad así. Y porque, en algún lugar debajo de toda esa justa ira que sientes hacia mí, sabes que lo que tuvimos en ese coche bajo la lluvia era real. Dio un paso más, sus manos encontrando las de ella. Sus dedos se entrelazaron. Ven conmigo. No solo como mi socia. Como mi esperanza de un nuevo comienzo. El viaje a Londres fue una mezcla surrealista de trabajo y una tensión romántica casi insoportable. Durante el vuelo, repasaron la presentación en sus portátiles, sentados uno al lado del otro en primera clase. Pero cada vez que sus manos se rozaban al alcanzar un documento, una corriente eléctrica pasaba entre ellos. Cada mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario estaba cargada de preguntas sin respuesta. Al llegar al lujoso Hotel Savoy, un error deliberadamente orquestado por Ricardo resultó en que solo tuvieran una suite reservada. Una suite magnífica, con vistas al Támesis, pero con un salón común y 2 dormitorios separados. Lo siento muchísimo, dijo Ricardo con una falsa expresión de frustración al conserje. Supongo que tendremos que arreglárnoslas. Isabella le lanzó una mirada que decía claramente: sé perfectamente lo que has hecho, pero no protestó. En el fondo, la idea de esa cercanía forzada era tan aterradora como excitante. Los primeros 2 días fueron un torbellino de reuniones preparatorias y eventos de networking. Juntos, eran un equipo formidable. La brillantez creativa de Isabella y la aguda visión para los negocios de Ricardo formaban una combinación perfecta. Se movían en sincronía, terminando las frases del otro, anticipando sus pensamientos. En las cenas con posibles inversores, Ricardo la presentaba no como su empleada, sino como su socia, el alma del proyecto. Y observaba con un orgullo feroz cómo ella encandilaba a todos con su inteligencia y su pasión. Durante esas noches, volvían a la suite y hablaban hasta la madrugada, compartiendo una copa de vino en el salón. Hablaron de sus sueños, de sus familias, de sus miedos. Las barreras se estaban desmoronando, reemplazadas por una intimidad frágil y preciosa. Una noche, de pie junto al gran ventanal, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el río, Ricardo se acercó por detrás de ella. No la tocó, pero ella podía sentir el calor de su cuerpo. Nunca he visto a nadie hablar de arquitectura como tú lo haces, dijo en voz baja. Haces que los edificios suenen a poesía. Ella sonrió, apoyando la cabeza en el frío cristal. Es porque, para mí, no son solo edificios. Son hogares. Son los lugares donde la gente vive, ama, sueña. Son el escenario de la vida. Se giró para mirarlo, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. Gracias por esto, Ricardo. Por insistir. Tenías razón, este es mi sitio. Él no pudo resistirse. Acunó su rostro entre sus manos y la besó. Esta vez no fue un beso de arrepentimiento, sino uno de pura adoración. Fue lento, profundo, una conversación sin palabras. Ella le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca, rindiéndose al sentimiento que había crecido entre ellos en la intimidad de aquel viaje. El día de la presentación, el auditorio estaba abarrotado. Isabella subió al escenario, nerviosa pero radiante. Ricardo la observaba desde la primera fila. Empezó a hablar, y su voz, al principio un poco temblorosa, pronto se volvió firme y apasionada. Mientras describía el proyecto Vistas del Mar, no solo describía acero y cristal, sino un estilo de vida, una comunidad, un sueño. Cautivó al público. Al final, el aplauso fue atronador. Cuando bajó del escenario, Ricardo fue el primero en abrazarla. Has estado increíble, le susurró al oído, levantándola del suelo en un arrebato de euforia. Fue entonces cuando vieron a Marcos acercándose. Su sonrisa era amable, pero había una sombra de decepción en sus ojos. Felicidades, Isabella. Ha sido una presentación magistral. Gracias, Marcos, dijo ella. Me alegro de que la hayas visto. Sí, aunque confieso que me hubiera gustado verla desde el asiento de al lado, dijo él,
mirando significativamente a Ricardo. Esa noche, hay una cena de gala para los ponentes y los principales inversores. Me preguntaba si ya tenías acompañante. Antes de que Isabella pudiera responder, Ricardo intervino, su brazo deslizándose posesivamente alrededor de la cintura de ella. Irá conmigo, Ferrer. Es la socia de mi empresa y la invitada de honor en mi mesa. La tensión entre los dos hombres era un campo de minas. Marcos mantuvo la compostura. Por supuesto. Bueno, Isabella, si por casualidad te encuentras disponible para un baile, búscame. Hizo una leve reverencia y se alejó. Isabella se zafó del agarre de Ricardo. ¿Podrías dejar de marcar tu territorio como si yo fuera un objeto? Puedo hablar por mí misma. Lo siento, dijo Ricardo, aunque no lo sentía en absoluto. No puedo evitarlo. La idea de que estés con él me desquicia. Pues tendrás que aprender a controlarte, replicó ella, porque esta noche pienso ser cordial con todo el mundo, incluido Marcos. La gala se celebró en un magnífico salón de baile. Isabella llevaba un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos y dejaba al descubierto su espalda. Ricardo apenas podía apartar la vista de ella. Se sentía el hombre más afortunado del mundo, pero también el más inseguro. Fiel a su palabra, Isabella fue encantadora con todos. Y, también fiel a su palabra, cuando Marcos se acercó a su mesa y le pidió un baile, ella aceptó. Ricardo los observó desde la mesa, su copa de whisky temblando en su mano. Los vio moverse por la pista de baile, a Marcos susurrándole algo al oído, a Isabella sonriendo. Cada sonrisa era como una pequeña daga en su pecho. El monstruo de los celos que había creído dominar rugió de nuevo, más fuerte que nunca. No podía soportarlo. Se levantó y caminó hacia la pista de baile justo cuando la canción terminaba. Creo que me toca, dijo, su voz tensa, tomando la mano de Isabella de la de Marcos. Marcos no se inmutó. Ricardo, siempre tan sutil. Creo que Isabella es lo suficientemente mayor como para decidir con quién baila. Y creo que tú eres lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estás sobrando, espetó Ricardo. La gente de las mesas cercanas empezaba a mirar. Ricardo, por favor, siseó Isabella, intentando tirar de su mano. Basta. Pero Ricardo la ignoró, su mirada fija en Marcos. Ella vino conmigo. Está conmigo. Eso no es lo que parece, replicó Marcos con calma. A mí me parece que está con un hombre que la humilla en público. De nuevo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Aléjate de ella, gruñó Ricardo, dando un paso amenazante. La escena se había vuelto el centro de atención. El murmullo se extendió por el salón. Isabella sintió una oleada de vergüenza tan intensa que casi se ahoga. Se acabó, dijo con una voz clara y cortante que silenció a los dos hombres. Se soltó de Ricardo, le lanzó una mirada de pura furia y decepción, y se marchó del salón de baile, casi corriendo, dejando a Ricardo solo en medio de la pista, bajo la mirada condenatoria de cientos de personas. La encontró en la terraza del hotel, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando a pesar del calor de la noche. Cuando él se acercó, ella se volvió hacia él, y sus ojos eran dos tormentas furiosas. ¿Estás orgulloso de ti? ¿Disfrutaste del espectáculo? Has vuelto a humillarme. Me has convertido en el cotilleo de la convención, justo después de mi mayor triunfo profesional. Isabella, yo. No. No digas que lo sientes, porque no es verdad. Eres incapaz de controlar tus celos, tu necesidad de posesión. Pensé que habías cambiado, Ricardo. Pensé que en estos últimos días había visto a un hombre diferente. Pero me equivoqué. Debajo de todo, sigue siendo el mismo tirano arrogante y desconfiado que me hizo la vida imposible durante 6 meses. Cada palabra era un golpe, y él las merecía todas. Bajó la cabeza, derrotado. Tienes razón. Tienes toda la razón. Claro que la tengo, gritó ella, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te estaba creyendo. Que estaba empezando a perdonarte. Estaba empezando a sentir algo por ti. No dejes de sentirlo, suplicó él, acercándose. Ella retrocedió. Aléjate. Necesito aire. Necesito pensar. Necesito estar lejos de ti. Justo en ese momento, Marcos apareció en la puerta de la terraza. Se detuvo al ver la escena. Isabella, ¿estás bien? Te vi salir. La presencia de Marcos fue como echar gasolina al fuego del pánico de Ricardo. Verla allí, llorando por su culpa,
con el otro hombre apareciendo como el caballero rescatador, fue más de lo que podía soportar. El miedo a perderla, un miedo que lo había estado carcomiendo, finalmente estalló. «No te acerques a ella», gritó, una desesperación salvaje en su voz. Se interpuso entre Isabella y Marcos. Y entonces, se giró hacia ella, sus ojos suplicantes, su rostro descompuesto por el pánico. «No lo entiendes, ¿verdad? Todo esto, esta locura, este comportamiento horrible, es porque te amo. Te amo, Isabella Montero». La confesión salió como un torrente, cruda, sin filtros, en medio de la humillación y el caos. «Te amo desde hace mucho tiempo, pero era demasiado cobarde y orgulloso para admitirlo. Te amo tanto que la idea de que otro hombre te toque, te haga sonreír, me destroza por dentro. Te amo y me aterroriza que elijas a un hombre bueno y estable como él, porque sé que es lo que te mereces y no lo que yo he sido. Pero puedo serlo. Por ti, puedo serlo todo». El silencio que siguió fue absoluto. Marcos los miraba, su rostro una mezcla de sorpresa y compasión. Isabella se quedó paralizada, las lágrimas detenidas en sus mejillas. La furia en su interior luchaba contra la abrumadora sinceridad de su confesión. Le había gritado «te amo» de la manera más disfuncional y pública posible, pero la verdad de esas palabras era tan potente, tan innegable, que resonó en lo más profundo de su ser. Ya no veía al tirano, sino a un hombre aterrorizado que había derribado todas sus murallas de la forma más torpe y desesperada imaginable. Y en ese momento de caos, Isabella se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. No entre dos hombres, sino entre dos futuros, uno seguro y tranquilo, y otro turbulento y complicado, pero lleno de una pasión tan abrumadora que podría consumirlos a ambos o ser la cosa más real que jamás hubiera sentido. Las palabras de Ricardo, «te amo», quedaron suspendidas en el aire frío de la noche londinense, tan desnudas y desesperadas que parecieron absorber todo el sonido de la terraza. Isabella se quedó inmóvil, las lágrimas detenidas en sus mejillas, su furia momentáneamente ahogada por la crudeza de su confesión. Marcos, por su parte, observaba la escena con una expresión de tranquila comprensión, como un espectador que entiende que el drama en el escenario ya no le pertenece. Vio el alma de Ricardo despojada de toda su armadura, y vio el conflicto en los ojos de Isabella. Con una discreción impecable, dio un paso atrás. «Isabella», dijo suavemente, captando su atención, «creo que tenéis mucho de qué hablar. Pase lo que pase, te mereces ser feliz. Espero que lo encuentres». Con una última mirada compasiva hacia ella y un asentimiento casi imperceptible hacia Ricardo, se dio la vuelta y desapareció dentro del salón de baile, dejando tras de sí un vacío cargado de posibilidades. El silencio que dejó fue ensordecedor. Ricardo seguía de pie, temblando, expuesto y vulnerable, esperando su veredicto. Isabella respiró hondo, un temblor le recorrió el cuerpo mientras intentaba ordenar el caos de sus emociones. «Lo que acabas de hacer ahí dentro», comenzó, su voz todavía quebrada pero más firme, «y lo que acabas de decir aquí fuera, son dos cosas completamente opuestas. Una es el acto de un hombre que quiere poseer. La otra son las palabras de un hombre que dice amar». Se acercó a él, su mirada intensa y escrutadora. «No dudo que sientas lo que dices, Ricardo. Puedo verlo en tus ojos, y es la cosa más aterradora y real que he visto en mi vida. Pero el amor no es una excusa para la crueldad. No es un salvoconducto para los celos que humillan y hieren». Ricardo no dijo nada, simplemente le escuchó, aceptando cada palabra como el castigo que merecía. «Gritarme que me amas después de haberme avergonzado públicamente no arregla nada», continuó ella. «Solo demuestra lo perdido que estás. Y ahora mismo, yo también lo estoy. Necesito pensar. Necesito espacio. Necesito volver a la suite, empacar mis cosas y mudarme a otra habitación. Y mañana, en el vuelo de vuelta, espero que respetes mi silencio». Cada frase era una condición, una barrera que estaba levantando no para castigarlo, sino para protegerse a sí misma. Era su manera de tomar el control. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y caminó con la cabeza alta hacia la puerta de la terraza, dejándolo solo con su confesión y el eco de su dolor. Ricardo se quedó allí, viendo cómo se marchaba, y sintió una extraña paz en medio de la devastación. No lo había abandonado. Le había puesto límites. Y, por primera vez, entendió que para amarla de verdad, tendría que aprender a respetarlos. A la mañana siguiente, cuando Ricardo entró en el salón de la suite, las cosas de Isabella ya no estaban. En la mesita de centro había una nota. «He hecho el check-out de la suite y he reservado una habitación individual.
Nos vemos en el vestíbulo a las 10 para ir al aeropuerto. Por favor, organiza un coche aparte para mí. La petición fue un golpe, pero la entendió. Era una prueba. Inmediatamente llamó al conserje y organizó 2 sedanes de lujo. Cuando se encontraron en el vestíbulo, no cruzaron palabra. Él simplemente señaló a su chofer y luego al de ella. Ella asintió, un gesto mínimo de reconocimiento, y se fue. El vuelo de vuelta fue un suplicio de 9 horas en silencio, sentados en la misma cabina pero a un océano de distancia emocional. Ricardo la observaba de reojo, viéndola leer, trabajar, mirar por la ventanilla, y cada uno de sus movimientos le recordaba la confianza que había hecho añicos. Ya no bastarían las palabras. Solo los hechos podrían empezar a construir un puente sobre el abismo que él mismo había cavado. Los primeros días de vuelta en la oficina fueron de una tensión extraña y formal. Se comunicaban estrictamente por correo electrónico o a través de asistentes. Ricardo le dio todo el espacio que le había pedido, soportando la distancia como parte de su penitencia. Sabía que su primer acto de reparación no podía ser personal, sino profesional. Tenía que restaurar públicamente la dignidad que le había intentado quitar. Una semana después de su regreso de Londres, convocó una reunión general de toda la empresa. Nadie sabía el motivo. Isabella estaba sentada entre sus colegas, con una expresión de cautelosa curiosidad. Ricardo subió a la pequeña tarima de la sala de conferencias, su rostro serio. «Buenos días a todos», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Los he reunido hoy por 2 motivos. El primero, como muchos ya sabrán, es celebrar el increíble éxito de nuestra presentación en Londres, que ha posicionado a Constructora Alcázar a la cabeza de la innovación arquitectónica internacional». Hubo un aplauso cortés. Y eso me lleva directamente al segundo motivo, el más importante. El éxito de Vistas del Mar, y el éxito de esta presentación, tiene un nombre y un apellido, Isabella Montero. Todas las cabezas se giraron hacia Isabella, que lo miraba estupefacta. Durante demasiado tiempo, continuó Ricardo, su mirada fija en ella, el talento excepcional de Isabella ha sido, en parte, eclipsado por sombras del pasado y malentendidos. Hoy quiero corregir eso, no solo con palabras, sino con hechos. Por la presente, y con efecto inmediato, Isabella Montero es ascendida al puesto de socia directora creativa de Constructora Alcázar. Tendrá total autonomía sobre sus proyectos y responderá directamente ante nadie más que ante la junta directiva, de la cual, a partir de hoy, forma parte. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era un ascenso meteórico, un salto de poder sin precedentes. Con este nombramiento, no solo reconocemos su genio, sino que, como empresa, pedimos disculpas por no haberlo hecho antes de una forma tan rotunda. Felicidades, socia. El silencio se rompió con un estruendoso aplauso. Sus compañeros se pusieron de pie, vitoreándola. Isabella se quedó sentada por un segundo, abrumada, las lágrimas asomando a sus ojos. Lo que él había hecho era más que una promoción, era una restitución pública. Era una forma de decirle a todo el mundo, me equivoqué, ella tenía razón. Era la disculpa más grande y significativa que podría haberle ofrecido. Levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través de la sala. Y por primera vez desde la pelea en Londres, ella le dedicó una pequeña y temblorosa sonrisa. Esa tarde, él la esperó en el aparcamiento, apoyado contra su coche. Cuando ella salió, se acercó a él con cautela. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó ella, su voz suave. «Porque era lo correcto», respondió él con sencillez. «Y porque quería demostrarte que soy capaz de admirarte sin poseerte. Que tu éxito no es una amenaza para mí, sino mi mayor orgullo». Se quedaron en silencio por un momento. «Gracias, Ricardo. Has significado mucho». Él asintió. «Ahora la pregunta personal», dijo, su voz de repente teñida de nerviosismo. «Señorita Montero, socia directora, genio de la arquitectura, ¿le daría a este humilde director ejecutivo el honor de cenar con usted el sábado por la noche? Una cita de verdad. Prometo no provocar ninguna escena internacional». Ella se rió, un sonido cristalino y genuino que él había echado desesperadamente de menos. «Me encantaría, señor Alcázar». La cita fue un nuevo comienzo. Él la recogió en un restaurante discreto y elegante, donde había reservado un rincón apartado. No hubo tensión, solo una conversación fácil y fluida. Hablaron durante horas, rieron, compartieron historias que no habían tenido tiempo de contarse en Londres. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Al final de la noche,
la acompañó hasta la puerta de su apartamento. Bajo la luz del porche, la tensión romántica regresó, pero esta vez era dulce y expectante. Gracias por esta noche, Isabella. Por darme esta oportunidad. Gracias a ti, por aprender a pedirla correctamente, dijo ella con una sonrisa pícara. Él se acercó lentamente, su mano encontrando la de ella, entrelazando sus dedos. Se inclinó y la besó suavemente, un beso que no pedía nada, solo ofrecía. Y ella respondió, abriendo sus labios a los de él, permitiéndole profundizar el beso, compartiendo un momento de pura conexión sin la sombra del drama. Tengo tantas ganas de demostrarte cada día el hombre que quiero ser para ti, susurró él contra sus labios. Ella le acarició la mejilla. Solo sé tú, Ricardo. La versión de ti que me está mirando ahora mismo. Esa es suficiente para mí. Su relación floreció en los meses siguientes, construida sobre los cimientos de la confianza recién descubierta. En el trabajo, eran una pareja de poder, respetada y admirada. Su sinergia creativa llevó a la empresa a nuevas alturas. En privado, exploraban una pasión que ahora era alegre y juguetona, libre de la toxicidad de los celos. Ricardo descubrió que amaba su independencia, su fuerza. Y ella descubrió a un hombre tierno, dedicado y con un sentido del humor que había mantenido oculto. Se susurraban secretos en mitad de la noche, se enviaban mensajes picantes durante las reuniones de la junta, se escapaban para almuerzos largos que se convertían en tardes robadas. Estaban construyendo algo real. La prueba final llegó unos 6 meses después. Marcos Ferrer contactó a Isabella directamente. Un importante museo de arte contemporáneo en Nueva York buscaba un arquitecto para diseñar su nueva ala, y él la había recomendado personalmente. Era un proyecto de prestigio mundial, una oportunidad para que ella se convirtiera en un nombre propio a nivel internacional, independiente de Constructora Alcázar. Ella le contó a Ricardo esa misma noche, nerviosa por su reacción. El viejo Ricardo habría explotado. Pero el nuevo Ricardo escuchó atentamente, una sonrisa formándose en su rostro. ¿Y qué vas a responder?, preguntó. Isabella lo miró, sorprendida. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Él tomó sus manos. Isabella, es el proyecto de tus sueños. Marcos tiene razón, te mereces este reconocimiento. Si quieres hacerlo, yo te apoyaré en todo. Podemos buscar la manera de que trabajes desde Nueva York durante un tiempo, o puedo trasladar nuestras operaciones americanas allí para estar contigo. O puedes fundar tu propio estudio si eso es lo que quieres. Lo único que me importa es que hagas lo que te haga feliz. Confío en ti. Confío en nosotros. Al ver la absoluta sinceridad en sus ojos, la última pieza de su corazón encajó en su lugar. Ya no había miedo, solo certeza. Se arrojó a sus brazos, besándolo con una pasión abrumadora. No voy a ninguna parte sin ti, susurró ella. Y no quiero mi propio estudio. Quiero contigo. Aceptaré el proyecto, pero como una colaboración entre Isabella Montero, socia directora, y Constructora Alcázar. Un año después de aquella noche, se casaron en una ceremonia íntima en la ladera de una colina, en una casa que habían diseñado y construido juntos, su primer hogar. 2 años después de eso, el sonido de las risas infantiles llenó esos pasillos que habían soñado. Tuvieron una hija, a la que llamaron Sofía, con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, y un par de años más tarde un hijo, Mateo, con una risa tan estruendosa como la de su padre. Ricardo se convirtió en el padre que siempre había deseado ser, paciente, presente y lleno de un amor incondicional. A menudo, por la noche, se quedaba mirando a Isabella mientras dormía, y luego miraba los monitores de los bebés, y el sentimiento de gratitud era tan inmenso que casi dolía. Había estado a punto de perderlo todo por su orgullo y sus demonios. Pero el amor, un amor real y paciente, le había dado mucho más de lo que jamás había creído merecer. Lo odiaba por un malentendido, por un orgullo ciego que casi la destruye, creyendo que su control era la única forma de calmar su propia inseguridad. Pero cuando la vio renacer, fuerte y decidida, y cuando sintió el terror de perderla de verdad, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en la pasión caótica ni en la posesión, sino en la confianza incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.